Buenos días, muy buenos días, gracias por acompañarme en su programa La Voz de la Justicia. Los saluda con mucho gusto su amigo Iván Robles desde aquí la capital de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a través de la nueva FM 94.7. Estamos aquí en su programa La Voz de la Justicia. El día de hoy vamos a estar platicando de una situación que a últimos días, después de la visita del presidente de la República a Estados Unidos, se dio, que es esta detención de un personaje tristemente célebre, pues este señor Rafael Caro Quintero, que en su época, pues ya algunos años, tuvo muy conocido dentro del ámbito de la delincuencia. Eran en estos momentos donde se empezaba a dar a conocer estos primeros capos de la droga en México. Y el señor Caro Quintero fue detenido en su momento por algunos delitos que cometió, y que después de la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Estados Unidos, que tuvo una plática con el presidente de este país o de ese país, pues se viene y se da esta detención de este personaje. Y pues se dio, evidentemente, fue diversas notas, un boom dentro de la prensa en México, la detención de Caro Quintero. Y vamos a estar comentando algunas notas que se estuvieron realizando acerca de la detención. La detención de Caro Quintero se trata de una buena noticia después de lograr su liberación en tiempos de Peña Nieto. Rafael Caro Quintero creó el cartel de Caborca, que se trata de una organización regional dedicada primordialmente al narcotráfico y con presencia principalmente en la costa de Sonora, y con algunas operaciones dispersas en el centro del país y en Quintana Roo. El crecimiento del cártel de Caborca, una organización todavía pequeña pero muy agresiva, es uno de los factores que ha propiciado el acelerado escalamiento de la violencia en Sonora desde el 2008 hasta el 2021. Los homicidios vinculados con el crimen organizado en dicho estado prácticamente se triplicaron. Con la captura ocurre en un buen momento, cuando el cartel de Caborca todavía no se consolida como una organización extensa, con recursos y poder del fuego suficiente para iniciar un conflicto en gran escala con sus rivales. Dicho sea de paso, la probabilidad de que la gente de Caro Quintero tuviera capacidad para derribar helicópteros de Semarnat o Secretaría del Mar, que se desplomó el viernes en Los Mochis, ocasionando la muerte de 14 marinos, no parece adecuada. Es que después de la detención del señor Caro Quintero, pues un helicóptero de la Secretaría de Marina se desplomó con elementos de marinos, y de los cuales algunos perdieron la vida, y que algunos medios, algunos comentarios, se debió a que esta circunstancia se debía a una respuesta por la detención de el señor Caro Quintero. La verdad que es que no hay bases suficientes para asegurar esto, pero bueno, siempre estamos en el mundo de las posibilidades,
y sobre todo en estas circunstancias que pues muchos periodistas, comunicadores, personas en común, pues hacen esta referencia, ¿no? En el mediano plazo la captura podría contribuir a la pacificación de Sonora. Todo apunta a que las autoridades de Estados Unidos, específicamente la DEA, pues al parecer participaron, bueno, se dice que participaron, ya que esto no es una casualidad que el operativo de captura ocurriera un par de días después de la visita de el presidente Andrés Manuel López Obrador a Washington. Por un lado, la Fiscalía General de la República ya afirmó que la captura se realizó con fines de extradición. Por el otro lado, en el propio comunicado que emitió Secretaría de Marina, tras la captura se menciona que la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, o sea la DEA, reconoce al citado presunto narcotraficante como el líder de un grupo delictivo, es decir, que el gobierno de México capturó a Caro Quintero por petición de Washington, Estados Unidos, evidentemente, no motivado por el daño de su organización que ocasiona a nuestro país. Así que la detención del señor Quintero se da con esta, pues bajo estas circunstancias, con la finalidad de ser extraditado a Estados Unidos. No, como lo dice la nota, no es que se haya hecho la detención por los delitos, él o los delitos que haya podido haber cometido aquí en México, que eso es lo raro, ¿no? Digo, el hecho de pensar que las autoridades, tanto locales como federales, no hayan hecho una detención pues a este personaje por algún delito que se haya cometido en México, sino que después de la reunión que tuvo el presidente de nuestro país con el presidente de Estados Unidos, pues a días, ¿no? Escasos días, se hace esta detención. Digo, no hay no se ha indicado que en la agenda en la agenda bilateral, tanto de México, Estados Unidos, esta haya sido una solicitud por parte del gobierno de Estados Unidos, pero pues deja entrever, por lo menos algunos politólogos hacen alusión a que esta detención se debió específicamente a la solicitud que hubiera hecho Estados Unidos para la detención. Así que pues ahí está este otro punto. Nos sigue diciendo la nota que es curiosa la declaración del embajador Ken Salazar, ya que fue para hacer control de daños. La semana pasada se indicó una notoria cercanía entre el embajador Ken Salazar con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y posteriormente un distanciamiento aparente de los intereses del gobierno norteamericano. Tras la captura de Caro Quintero, no pasó desapercibida la contradicción entre las palabras del titular de la DEA, Angie Milgram, y las del embajador. Por un lado, Milgram destacó la participación de agentes de la DEA para hacer posible la captura, y por el otro, Salazar señaló que la aprehensión del narcotraficante Caro Quintero fue realizada exclusivamente por el gobierno de México.
pues sí, ¿no? Hay una contradicción aquí. Milgram busca reafirmar el mensaje de que la DEA quiere mandar con esta captura, que explicó que la cual se explicó, y el embajador siguió desempeñando su papel e hizo control de daños. Tal vez en su cálculo las declaraciones de Milgram podrían herir susceptibilidades entre las autoridades mexicanas e incluso poner en riesgo la eventual extradición de Caro Quintero. Pero bueno, me parece que una persona que tenga una representatividad como esta persona, Angie Milgram, de la DEA, titular de la DEA, se atreviera a decir que una participación de su organización que representa, de la organización que representa, sin que esto hubiera sido así, me parece que es poco aventurado. No creo que pudiera suceder esto. Lo más seguro es que si esta persona, Milgram, está hablando de una participación de la DEA en la detención de Caro Quintero, así sea, así haya sido, y no se refiere específicamente a que elementos de la DEA hayan ingresado al territorio mexicano y han detenido al señor Caro Quintero, aunque me parece que siempre existe esta posibilidad de que haya intereses, convenios entre estos dos países, México y Estados Unidos, que no solamente pudiera darse en esta ocasión, sino que históricamente ha sucedido que pues elementos de las fuerzas policíacas de seguridad de Estados Unidos han ingresado por varias circunstancias a nuestro país, con o sin permiso. La verdad es que así lo es. En este caso, pudiera ser esta la circunstancia, aunque también pudiera ser que la ayuda de la DEA haya sido solamente más de estrategias para efectos de la detención de el señor Caro Quintero. La verdad es que la historia nos dirá qué fue lo que realmente sucedió en esta circunstancia. Nosotros nos vamos a nuestro primer corte y volvemos. Estamos de regreso aquí en su programa La Voz de la Justicia. Seguimos platicando acerca de esta detención del señor Rafael Caro Quintero, y acerca de lo que las notas nos están diciendo. Nos dice también que pues, el empeño de Washington para detener a Rafael Caro Quintero podría parecer innecesario, pero tiene una importancia simbólica. Seguramente durante su encuentro con AMLO la semana pasada, el presidente Biden y la vicepresidenta Kamala Harris pusieron en la mesa la necesidad de proceder con esta detención. Cuando lo hicieron, no tenían en mente el volumen de droga que el cártel de Caborca realizaba. Lo que realiza actualmente Caro Quintero en el 2022 ya no es jefe de jefes, narco de narcos, que lo era en los 80s, cuando inclusive ofreció pagar la deuda externa. Su detención tenía un objetivo simbólico, pero no por ello trivial: impedir que quede impune, ni siquiera parcialmente, pues Caro Quintero ya pasó en prisión 28 años por el secuestro, tortura y asesinato del agente especial de la DEA, Kiki Camarena, que ocurrió allá en 1985. Empeñar tanta voluntad política y recursos por un hecho ocurrido hace tantos años puede parecer caprichoso. Sin embargo, la lógica de la DEA y del gobierno de Estados Unidos es comprensible
En el mundo actual, donde las organizaciones criminales gozan de enormes recursos, es indispensable que la fuerza pública sea en alguna medida intocable. Sin esta garantía, es inevitable que las políticas y las agencias de seguridad terminen por ser intimidadas o incluso controladas por los delincuentes. La captura de Caro Quintero manda un mensaje poderoso en ese sentido. Ningún criminal que se meta con un agente norteamericano se puede sentir tranquilo, no importa los años o cuántos años es lo que pase. En México no percibimos esta lección de tiempo, no aprendimos, esta lección de tiempo, sino un elemento de la agencia de seguridad no tiene consecuencia alguna, de acuerdo con el monitoreo que realiza Latian Intelligence en enero de 1918 a junio de 2022, el crimen organizado asesinó a 1989 policías y soldados. Frenar esta forma de violencia ni siquiera es un tema que figure como agenda pública. Ahora, en cuanto a la detención de Caro Quintero, saber si saber, ¿no? si hubo o no participación de la DEA. Y es que con esta detención, uno de Caro Quintero, uno de los narcotraficantes más buscados en Estados Unidos, ha dejado muchas preguntas, muchas dudas, entre ellas si la DEA, la Administración de Control de Drogas, participó en esta reaprehensión pocos días después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador tuviera una reunión con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Rafael Caro Quintero, mejor conocido como el narco de narcos y fundador del cartel de Guadalajara en 1980, fue capturado por la Secretaría de Marina en un operativo de seguridad, años después de que se emitiera una orden de aprehensión en su contra. Esto después de pasar tras las rejas más de 28 años y salir del penal debido a problemas de términos legales. O sea, lo que muchos especialistas en el tema de relaciones exteriores, de política, parece que nos intentan decir es que el señor Caro Quintero estuvo muchos años libre, y después de una reunión del presidente de México con el presidente de Estados Unidos, en la cual pareciera, dicen estos expertos, se tocó el tema acerca de la detención o la necesidad de la detención de Rafael Caro Quintero. A los pocos días se dio esta, ¿no? Y si esto es así, o si esto hubiera sido así, pues la verdad es que estamos observando, estamos viendo que nuestras autoridades sí tienen la posibilidad de poder realizar un trabajo adecuado, funcional, pero única y exclusivamente cuando quieren, ¿no? O sea, así cuando quieren, ya que no podríamos pensar que si existiera esta necesidad de haber detenido al señor Caro Quintero antes, no se hubiera realizado, sino que fuera hasta después de que el gobierno de Estados Unidos hubiera solicitado la detención de Caro Quintero, y que a los pocos días se hubiera realizado esta, ¿no? Así que la verdad es que me parece que algo de cierto siempre es que mucho del crimen organizado está coludido con con elementos de las fuerzas públicas y del servicio público.
Nos sigue diciendo la nota, ciertamente hay una confusión respecto a ese tema, ya que el capo, uno de los señalados de asesinar y torturar al exagente de la DEA, Enrique Kiki Camarena Salazar, en 1985, fue declarado enemigo de Estados Unidos, y es que su captura era tan importante para dicho país que se ofreció una cantidad millonaria por cualquier información que llevara a su aprehensión. Todo pareció confirmarse cuando la directora de la DEA, Anne Milgram, aseguró que sus elementos colaboraron con las autoridades mexicanas para capturar al famoso narcotraficante. Incluso el fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, señaló que buscaría que la extradición del narcotraficante se llevara a cabo de manera inmediata. El increíble equipo de la DEA en México trabajó en colaboración con las autoridades mexicanas para arrestar a Rafael Caro Quintero durante más de 30 años. Los hombres y mujeres de la DEA han trabajado de forma inalcanzable para llevar a Caro Quintero ante la justicia, el resultado de años de sangre, sudor y lágrimas. Sin su trabajo, Caro Quintero no enfrentaría la justicia, dijo la directora de la DEA. O sea, de lo que nos dice es que ya hay un equipo en México, ¿no? El increíble equipo de la DEA en México. O sea, hay un equipo que está aquí en México, o que estuvo por lo menos realizando pues esto, colaboración, trabajo, auxilio, ayuda a las autoridades mexicanas. Y me parece que es muy creíble que esto haya sucedido, ya que, pues por lo contrario, si solamente fuera decisión, ¿no? Si solamente fuera trabajo arduo de investigación por parte de las autoridades solamente mexicanas, pues bueno, sabemos que esto no sucede tan rápido en nuestro país, ¿no? como nuestras autoridades. Según Ken Salazar, decíamos que ningún personal de Estados Unidos participó en la operación. No obstante, horas más tarde, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, puso en claro que ningún personal de Estados Unidos participó en la operación táctica que resultó en el arresto del narcotraficante. Asimismo, felicitó a la Secretaría de Marina por su labor en la aprehensión de quien en mucho tiempo aterrorizó a los mexicanos. Para aclarar, ningún personal de Estados Unidos participó en la operación táctica que resultó en el arresto de Caro Quintero. La aprehensión de Caro Quintero fue realizada exclusivamente por el gobierno mexicano. El arresto de alguien que durante mucho tiempo aterrorizó a los ciudadanos mexicanos y está implicado en la tortura, muerte de la gente de la DEA, es un hito no solo para nuestros gobiernos, sino también para la gente de nuestro país. La exitosa operación mexicana ejemplifica lo que podemos lograr al trabajar juntos para salvaguardar a los ciudadanos de México y de Estados Unidos, dijo el señor Ken Salazar. La verdad es que pues es de interés. En lo particular considero que pues pueden existir estas colaboraciones entre México y Estados Unidos. Deben de existir estas colaboraciones entre México y Estados Unidos. Estados Unidos requiere de México para realizar estas actividades u otras más, pero pensemos en estas actividades de detención de delincuentes, porque bueno, puede existir circunstancias en las cuales una persona en Estados Unidos, no solamente mexicana, sino de otra nacionalidad, inclusive también una persona de Estados Unidos puede haber cometido algún delito y venirse a México, ¿no? Y en ese caso en particular, pues va a necesitar Estados Unidos de la ayuda y colaboración de México para la detención de u otras personas. Y lo mismo sucede
pues si en México alguien comete una conducta delictiva, o sucedería si alguien cometiese una conducta delictiva y se fuera para Estados Unidos. Evidentemente, también se requeriría la ayuda y auxilio, el apoyo por parte de las autoridades de aquel país para efectos de la detención de este delincuente. Pero bueno, nosotros nos vamos a nuestro siguiente corte y volvemos.